Antes de iniciar, si has llegado hasta aquí y has visto todos los videos, muchas gracias. He recibido muchos comentarios y agradezco todos y cada uno de ellos. Este video concluye la primera parte de una serie que tiene más piezas. Esto no acaba aquí. Pronto nos veremos en persona para hablar de ti, de tu realidad, de quién eres tú y de quién estás decidiendo ser desde ya. Comencemos con este último video. Vimos 5 niveles, 5 videos que nos llevaron a una pregunta que estuvo escondida debajo de cada uno de ellos sin que la dijéramos en voz alta. Empezamos dentro de una célula y resultó que lo que crees le cambia el cuerpo a tu cuerpo. Subimos al cerebro y encontramos que el 95% de tu vida la dirige un programa que se instaló muchísimo antes de que tuvieras la capacidad de decidir si la querías o no. Llegamos a la sociedad y vimos que buena parte de la realidad que das por obvia la escribió alguien o muchos aliens mucho antes de que tú nacieras. En el nivel 4 nos topamos con algo que la física aún no termina de explicar. Y es que en el fondo de la materia, quien observa cambia lo observado. Cada nivel estuvo rodeando la misma pregunta, pero sin hacerla directamente, porque aún no era el momento. ¿Qué o quién es el observador? ¿Quién eres tú debajo de todas esas capas? Esto es el último nivel. Si logras de verdad entender e integrar las respuestas de estas preguntas a tu vida, no te lo advierto, te garantizo que vas a vivir un proceso muy liberador. Pero estas respuestas son las únicas que por ahora la ciencia aún no logra explicar. Y vas a ver por qué. Empecemos por lo que la ciencia sí sabe, que es mucho. La neurociencia puede decirte qué se enciende en tu cabeza cuando piensas, cuando tienes miedo, cuando te enamoras. Puede seguir el rastro de la memoria, del lenguaje, del sueño. En lo técnico, vamos ganando. Pero hay una pregunta en donde la ciencia se queda muda. Y pareciera ser la más simple de todas. ¿Por qué hay alguien ahí adentro, sintiendo todo esto, experimentando una vida? No cómo funciona el cerebro. Eso en gran parte ya lo sabemos. Bueno, no en gran parte, pero ya lo sabemos. Sino por qué hay algo que se siente ser tú. ¿Por qué el azul del cielo es azul para todos? ¿Por qué el dolor duele para alguien? ¿Por qué existe una experiencia en lugar de que solo sea química funcionando a oscuras dentro de un objeto biológico? Un filósofo australiano hace unos 30 años le puso un nombre a ese hueco y lo llamó el problema difícil de la conciencia. Cómo el cerebro procesa información, cómo regula el sueño, cómo arma una frase. Todo eso es difícil en el sentido de la ingeniería del cerebro. Y de eso ya tenemos un mapa de más o menos cómo funciona. Lo difícil es preguntar por qué hay luz adentro en vez de oscuridad. Y la respuesta honesta de la ciencia al día de hoy es que no lo sabe. Frente a ese paradigma hay 2 apuestas, 2 caminos. Una dice, la conciencia fabrica el cerebro. Se apaga el cerebro, se apaga la luz. Esa es la postura más común de la ciencia al día de hoy.
es una postura seria, pero hemos visto que la ciencia ha cambiado demasiado en los últimos 100 años. La otra apuesta dice algo más raro, que la conciencia no la produce la materia, que es al revés, o que las dos son la misma cosa vista desde dos lados diferentes. Que lo primero no son las partículas, lo primero es que haya una experiencia. Esa segunda apuesta es la que más vueltas le ha dado a mi cabeza. Esa apuesta no es una ocurrencia moderna de la espiritualidad de la New Age. Esto lo podemos ver una y otra vez en todas las tradiciones que se tomaron en serio la pregunta. Piensa en cualquier tradición, las más lejanas, cualquiera, la que se te ocurra. Gente sin contacto posible, en idiomas distintos, en siglos distintos. Y ante esa pregunta, lo que encontraron aquellos que fueron más allá, esto fue lo que dijeron. En la India lo dijeron así: el yo de adentro acaba descubriendo que siempre fue la conciencia entera jugando a estar separada. En el sufismo, dentro del Islam, dijeron: la gota que cae al mar no se pierde, se da cuenta que siempre fue el mar. En el Zen, dijeron que tu naturaleza despierta no es algo que conquista al final, es lo que ya eres, incluso antes de pensar. En el cristianismo místico quedó escrito que el reino de Dios está dentro de ti. Y un monje alemán, Meister Eckhart, lo llevó más lejos de lo que su iglesia podía tolerar. Y dijo: el ojo con que yo veo a Dios es el mismo ojo con que Dios me ve a mí. En el taoísmo se dice: eso de fondo no se puede ni nombrar, y aún así está en cada cosa, como la raíz de la que sale todo. Personalmente, yo no soy afecto a ninguna religión. Respeto todas. De alguna manera las he estudiado, he sido curioso y me he encontrado con esto, que pareciera que todas de alguna forma dicen lo mismo. No te voy a decir que todas son lo mismo, no lo son. Todas discuten cosas diferentes, discuten de ética, de práctica, de filosofía, 1000 cosas, y cada una tiene sus preceptos y las toman en serio. Yo respeto todas, pero en lo más hondo, aquellos que fueron más al fondo, que hicieron preguntas más profundas, describen lo mismo. Bueno, y aquí, como en cada video, es donde esto deja de ser herencia espiritual antigua, y es donde comienza a ser sobre ti. Solo que en este último video debemos de ir un poquitito más profundo. Hace unos 2000 años, según lo escrito y documentado, a estas alturas, si fue hace 2000 años o hace 6000 años, no es tan relevante. En el mundo de la filosofía del Egipto antiguo, quedó una línea atribuida a una figura que llamaron Hermes Trismegisto, o Thoth. De este personaje vale la pena hacer un video completo. Hay mucho que se puede escribir sobre él, porque hay muchos libros que se le atribuyen a él. Una figura fascinante, pero no es el punto de este video. Volviendo al video. A él se le atribuye una frase que sobrevivió intacta hasta que en el siglo XX alguien la recopiló y la puso en un libro, el Kybalión. Y la frase es esta: el todo es mente, el universo
es mental. O sea, el material del que está hecho todo, en el fondo no es materia, es mente, es conciencia. La materia no produce la conciencia. La conciencia sostiene la materia. Ahora, acuérdate algo que vimos en el video anterior, con datos en un laboratorio. El experimento de la doble rendija dice que en el fondo de lo real, las cosas no terminan de decidirse hasta que algo las mira, hasta que son conscientes de ser observadas. Así que una frase de hace miles de años, escrita sin ningún solo aparato, y un experimento de física moderna con instrumentos de precisión, apuntan hacia el mismo sitio. Y con eso podemos colocar la pieza final que faltaba a este mapa que fuimos creando desde el primer video. ¿Quién eres tú? No era solo una frase bonita para abrir un canal de YouTube con la esperanza de volverme viral. No, era esto. Literal, ¿quién eres tú? La conciencia está jugando un juego consigo misma. Se fragmenta en jugadores individuales, cada uno con su propio sistema operativo, su propio túnel de realidad, con sus propios programas instalados en la infancia. Y a través de la experiencia de la separación aparente, explora lo que es ser algo específico en lugar de ser todo. Y el despertar, lo que algunas tradiciones lo llaman por nombres distintos, es el momento en el que el jugador, tú, reconoce que siempre fue el juego. Cuando el jugador conoce las reglas y empieza a observar su vida y empieza a decidir de manera consciente cómo vivirla. Eso es lo que en la India llamaron Atman, lo que en el cristianismo místico se llama el Cristo de adentro, lo que en el sufismo se llamó al amado escondido en el que ama. Pero espera, esto no es para que lo sepas, esto es para que lo uses. Sé lo que puede pasar con una idea así. Se te eriza la piel por un segundo y mañana sigues reaccionando exactamente igual que ayer. Eso es lo normal. Verlo no apaga el programa. El 95% del programa automático que vimos en el nivel 2 sigue corriendo ahí, dentro de ti, aunque ahora sepas que está ahí. Pero con esta información, cuando integras al observador en tu vida, la próxima vez que una emoción te secuestre, cuando el miedo llegue antes de que tú decidas tenerlo, cuando la reacción salga antes que tú elijas cómo reaccionar, vas a poder hacer algo que antes no podías. Vas a poder hacer una pausa. Y dentro de esa pausa, una pregunta. ¿Esto es mi programa corriendo o soy yo quien de verdad está eligiendo? Esa pregunta hecha con honestidad es el primer movimiento del jugador que empezó a ver el tablero. Y eso no te saca del juego, te cambia de silla, de ser la pieza que mueven a ser la pieza que decide a dónde moverse. Veamos el mapa que hemos construido hasta ahora, que hasta aquí está completo. En el nivel 1 descubrimos que tus creencias le dan forma a tu biología. En el nivel 2, que esas creencias fueron escritas como un programa que está dentro de ti y que se instaló
en tus primeros 7 años de vida, antes de que pudieras opinar si lo querías o no. En el nivel 3, que ese programa tuyo viene en gran parte de un programa colectivo. El programa que se escribió por décadas, por siglos, muchísimo antes de que nosotros iniciáramos nuestra experiencia en esta vida. En el nivel 4, que la realidad no se define hasta que es observada. Y con eso, en este nivel, la idea es demostrar que tú eres el observador de esa realidad. Si he logrado que puedas darte cuenta de esa segunda persona que vive dentro de ti, entonces hemos descubierto 2/3 partes del mapa más grande. Si vieron mi primer video, el primerito, no hay muchos, pueden ir a verlo, dura solo 6 minutos. Este video estamos a punto de terminarlo. Vean este video y luego vayan a ver los primeros 20 segundos de ese video. Ahí les hice una promesa. De esas personas que viven dentro de ti, hasta ahora hemos descubierto 2. Al jugador y al observador. Pero la tercera persona merece una presentación apropiada. Porque esa persona es quien ayuda a cementar y a contestar la pregunta: ¿quién eres tú? De verdad. Si estás listo para contestarla, para construir a esa persona, ese ha sido uno de los objetivos de toda esta serie. Como lo hemos visto hasta ahora, podemos definir que el cambio de verdad nunca ha sido de adentro hacia afuera. Siempre es al revés. Cambiar un hábito sin tocar el programa es solo barrer síntomas. Tocar el programa sin mirar de dónde vino y sin saber cómo funciona es quedarte a la mitad. Y hacer todo esto sin reconocer quién está haciendo el cambio es como construir una casa entera sin preguntarte quién vivirá dentro. Ahora tienes el mapa para entender por qué. Ya viste el código del juego, corriendo desde 5 lugares, a 5 escalas distintas, pero todos con la misma lógica. Ya no eres alguien que solo sospecha que hay algo más, que hay algo debajo. Eres alguien que ya vio el tablero de juego. Y ese hasta aquí era mi objetivo. Ahora te falta decidir quién eres tú. Porque ver el tablero no lo va a decidir eso por ti. Hay un siguiente paso, un paso más concreto, de acción. Si estás listo para crear la realidad que crees que tú puedes crear, una realidad extraordinaria, ese es el siguiente paso. Ver el código fue el objetivo de esta primer serie de videos. Entrar al código, meterte a ese 95% donde la fuerza de voluntad no alcanza y reescribir desde ahí, no a punta de disciplina, sino con maneras que sí hablan el mismo idioma del subconsciente. Eso es lo que viene. Vamos a descubrir al creador que hay en ti. El tercer personaje. ¿Quién eres tú de verdad? Te lo puedo decir desde ahora. Yo no soy un gurú. No soy un coach. No te voy a vender un curso. No te voy a vender un coaching individual. Yo hago esto porque es parte de documentar mi propia experiencia. Pero sí tengo un objetivo al crear todos estos videos. Quiero encontrar gente
que esté dispuesta a crear una realidad extraordinaria para ella misma y haciendo un beneficio mayor para la mayor cantidad de personas que se puedan. Quiero crear una comunidad donde ese sea el objetivo principal, donde nos podamos ayudar a dar ese paso para la creación de nuestra propia realidad. Eso lo vamos a ver en el siguiente video. Si esta serie te movió el piso, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen mensajes de cuando salga ese siguiente video. Porque eso que viene no solo te moverá el piso, va a cambiar tu realidad. Gracias por haber hecho estos 5 niveles conmigo. De verdad, para mí fue un gusto, un placer, un privilegio. Por fin puse en algo material, algo sobre lo que he estado investigando, leyendo, viviendo y experimentando por muchos años de mi vida. Gracias. Gracias por regalarme tu tiempo, tu atención, y gracias por regalarte estos minutos. Si aprendiste algo dentro de todos estos videos, el trabajo está hecho. Y si quieres tomar acción, gracias. Te espero en el tablero de juego para jugar juntos. Hasta la próxima.